Hoy hablaremos sobre el surgimiento de la sociología. Mi nombre es Juan David Acevedo Ramos, estudiante de Sociología de segundo semestre. Y como he dicho anteriormente, hablaremos sobre el surgimiento de la sociología y lo representaremos en una línea de tiempo. Iniciemos con uno de los principales pensadores de la Ilustración, Charles Montesquieu, filósofo y jurista francés. Muchas de las creencias e ideas filosóficas relacionadas con la vida social fueron sustituidas durante la Ilustración. En este sentido, la influencia de la Ilustración fue indirecta y negativa en la sociología, ya que se desarrolló como una crítica o reacción hacia la Ilustración, según Irving Zeitlin. Los pensadores de la Ilustración están influenciados por la filosofía y ciencia del siglo XVII, llegando a un interés en crear sistemas ambiciosos y altamente abstractos de ideas racionales que pudieran ser aplicadas al mundo social. Continuando con el contexto del desarrollo de esta ciencia, encontramos la Revolución Industrial, el cual fue un gran periodo de desarrollo industrial, social y tecnológico, que trajo consigo la burocracia, la implementación del modelo capitalista y las brechas sociales muy marcadas. Durante este periodo de tiempo, uno de los pensadores protagonistas fue el filósofo, economista, teórico y socialista positivista francés Claude-Henri Saint-Simon, quien previó la necesidad de hacer una reforma socialista, en especial una planificación centralizada del sistema económico. Su postura fue relevante tanto para el desarrollo de la teoría sociológica conservadora como para el de la marxista más tarde. Siguiendo en esta línea de tiempo, vemos a Auguste Comte, filósofo y escritor francés, quien fue el primero en utilizar el término sociología, ya que desarrolló una física social en 1822 para luchar contra las filosofías negativas y la anarquía perjudicial. Esta nueva ciencia, para él, terminaría por ser la creencia dominante que se ocuparía de la estática social, que eran las estructuras sociales existentes y la dinámica social que para él era el cambio social, considerando esta última como más importante. Comte no recomendaba el cambio revolucionario, consideraba que la evolución natural de la sociedad mejoraría las cosas y que las reformas eran necesarias para empujar un poco el proceso. Construyó su perspectiva científica para luchar contra la filosofía destructiva y negativa de la Ilustración. Veía imposible el regreso a la Edad Media por los avances científicos e industriales. Desarrolló un sistema teórico más sofisticado que sus predecesores, configurando parte de la temprana sociología. Karl Marx, filósofo, economista, periodista, intelectual y político alemán. La educación de Marx se vio influenciada por las ideas de Hegel y posteriormente Feuerbach. Combinó las dos filosofías de manera novedosa y perspicaz. Aunque está influenciado por las dos filosofías, hizo una crítica a ambas. Criticaba la descripción de Hegel a una filosofía idealista porque su interés era materialista y práctico, llegando a juntar a ambos en su teoría materialismo dialéctico, que centraba las relaciones dialécticas del mundo material. Otra de las críticas a Hegel, por su parte, fue manifestar que la raíz de los problemas de la modernidad provenía de fuentes reales como las estructuras del capitalismo. Para concluir con él no era sociólogo ni se consideraba como tal, pero hubo quienes recibieron desde el principio su influencia. De hecho, existió y existe una corriente continua de sociología marxista, pero los primeros sociólogos daban forma a sus teorías criticando en oposición a este. Seguimos con Herbert Spencer, naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés. Partamos de que este pensador concuerda en muchas ideas con Auguste Comte, pero aún así en el tiempo, cuando Comte finalizaba su obra, publicaba él su primer libro, llamado Estática Social,
en el año 1850. A partir de allí iniciaron las comparaciones entre ambas teorías, escribiendo él un ensayo llamado Razones para disentir de la filosofía del señor Comte. Spencer utilizó los términos estática social y dinámica social, negando que los extrajo de Comte, refiriendo que sus términos se relacionaban específicamente con una sociedad ideal futura. Su definición de sociología va de acuerdo a un enfoque evolucionista y define el objeto de la sociología como el estudio de la evolución en su forma más compleja. Dicho de otro modo, la historia natural de las sociedades, incluyendo el estudio de los modos en que las instituciones se relacionan con el resto de los fenómenos de sus respectivos momentos. Continuamos con el sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim. Para la ilustración también contribuyó de manera negativa, enfocando su obra y desarrollando interés por la ciencia y el reformismo social. A este pensador se le considera más heredero de la tradición conservadora, como se manifiesta en la obra de Comte. Siendo liberal, pero adoptando intelectualmente una postura conservadora, temiendo y odiando el desorden social, enfocó el móvil de su obra a los desórdenes que produjeron los cambios sociales generales. Mientras Comte se apartó de los círculos académicos, Durkheim legitimó la sociología en Francia, convirtiendo su obra en una fuerza dominante para el desarrollo de la teoría sociológica y la sociología en general. Pasamos a Georg Simmel, filósofo, sociólogo y crítico alemán. El impacto de sus ideas en la teoría sociológica norteamericana difiere bastante de los teóricos Marx, Weber y Durkheim, teniendo un reconocimiento por los primeros sociólogos norteamericanos. En los últimos años Simmel ha sido eclipsado por los pensadores anteriores, pero aún posee mayor influencia que Comte y Spencer. Demostró su compromiso con la dialéctica de varias formas. Tuvo siempre en cuenta las relaciones, en especial la interacción, asociación, fijándose siempre en el dualismo, conflictos y contrastes que aparecían en cualquier campo del mundo social. El pensamiento dialéctico de Simmel sobre la cultura subjetiva y objetiva y el concepto de moda lo describiremos así. Primero, la moda. La moda, para él, posee dos contradicciones. 1. La moda es una forma de relación social que permite adecuarse a las demandas de un grupo. Y 2. La moda provee asimismo la norma de la cual pueden desviarse aquellos que deseen ser singulares. Pasando al segundo punto, cultura subjetiva y cultura objetiva. Para Simmel, la cultura objetiva son manifestaciones que las personas producen. Y la cultura subjetiva es la capacidad del actor para producir, absorber y controlar los elementos de la cultura objetiva. Avancemos con George Herbert Mead, filósofo, sociólogo y psicólogo social estadounidense. Las teorías sociopsicológicas de este pensador se inspiraron en diversas fuentes intelectuales, pero la influencia más importante es la del conductismo psicológico. El conductismo de la época de Mead se inspiraba en la psicología animal, donde funcionaba bastante bien. Se basaba en la premisa de que era imposible comprender mediante la introspección. Mead define la mente en términos funcionales, más no idealistas, definiéndola por lo que hace, más no como fenómeno subjetivo trascendental. Para él, el todo social precede de la mente individual y temporalmente.
Veremos a Max Weber, sociólogo, economista, jurista, historiador, politólogo alemán. Es probablemente la figura mejor conocida y más influyente de la teoría sociológica. Su obra es difícil de resumir, además su forma fue obtenida por el gran número de obras en producción, contextos y grandes estudios. Weber es conocido por la aproximación a la teoría general y por ideas particulares que ha generado un considerable acopio de los estudios y críticas. Parte del trabajo de la sociología de las organizaciones procede de su trabajo sobre la burocracia. Orientó la sociología al desarrollo de conceptos claros de manera que pudiera presentar un análisis causal de los fenómenos históricos. Entonces, podemos decir que Weber es un sociólogo histórico. La tarea de la sociología para él consiste en desarrollar conceptos que la historia utiliza para analizar causalmente hechos históricos específicos y que la sociología puede ser practicada desde la acción de uno o varios, pocos o muchos individuos. Para finalizar con los dos últimos autores que veremos en esta línea de tiempo, iniciemos con Alfred Schuss, sociólogo y filósofo austriaco. Schuss se inspiró en la teoría de Weber, específicamente en la obra sobre la acción. Schuss deseaba proporcionar a la escuela de la economía austriaca una teoría científica y subjetiva de la acción. Estas influencias lo llevaron a publicar un libro de gran importancia para la sociología llamado La fenomenología del mundo social. La fenomenología de Schuss señala que es una ciencia eidética, que no se ocupa de la existencia ni de la esencia, específicamente de la esencia de la conciencia y del ego trascendental. Desde el punto de vista de Schuss, la sociología no solo debe describir el mundo social, sino también los modelos teóricos y conceptuales de ese mundo. Para finalizar, entremos a Talcott Parsons, sociólogo estadounidense. Las ideas de Weber influyeron en él, quien escribió su tesis doctoral dedicada a analizar estas ideas. Su libro, La estructura de la acción social, que no solo dio a conocer los teóricos de la sociología como Weber y otros, sino que también sentó las bases de su teoría. Una de las preocupaciones de Parsons era el orden de la sociedad, ya que en su opinión el poder no representaba un medio fiable para el mantenimiento del orden social. En relación a lo anterior, Parsons plantea que el modo ideal de mantener el orden en la sociedad es desarrollar un sistema cultural centrado en la cooperación que internalice las ideas en los actores por medio de la socialización. Bueno, de esta manera concluimos con el surgimiento de la sociología representada en esta línea de tiempo. Gracias.